Amén. Pues ahora, hermanos, vamos a disponer nuestro corazón para escuchar la palabra. Para en el momento que usted abra su Biblia, el Señor le hable. Amén. Lo que hablamos desde este lugar tiene que estar respaldado por el libro, por la palabra del Señor. Así es que vamos a disponer nuestro corazón. Señor, en esta hora te damos gracias una vez más por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, de leerla, Señor, de estudiarla, Señor, de que se encarne en nuestra vida. Pedimos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos hable, nos enseñe, nos guíe a toda verdad. Que esta palabra, Señor, por ser tu palabra, caiga en nuestros corazones, Señor. Que podamos atesorarla y que en nuestro corazón haya una buena tierra para que dé fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, como hijos de Dios, todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Como hijos de Dios, no estamos exentos de pasar por pruebas. ¿Cuántos dicen sí es cierto? No estamos exentos de pasar por pruebas o por dificultades. Cuando iniciamos, Alo nos llevó a leer Segunda de Corintios, ¿fue? 12:10. 12:9 y 10. Desde el 9, ¿verdad? Donde el Señor dice, bástate mi gracia. Y específicamente el versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo ¿en qué? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Así empezamos, ¿verdad? Bueno, con el versículo 9 y después leímos este versículo. ¿Quién está hablando ahí, hermanos? El apóstol Pablo, ¿verdad? Y él puede decir que puede gozarse en las debilidades, que puede gozarse en las afrentas, que puede gozarse en las necesidades, que puede gozarse en las persecuciones, puede gozarse en las angustias. Pero ¿cómo es posible eso? Bueno, pues aquí dice él, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por quién es fuerte? Por el Señor. Entonces, como hijos de Dios, igual que Pablo, no estamos exentos de poder pasar por aflicciones o por tribulaciones. Aunque seamos hijos de Dios, coherederos con Cristo, como quiera, nuestra vida puede ser sacudida por situaciones que son adversas. No está bien que digamos, pero si yo soy tu hijo, Señor, ¿por qué? Porque el ser hijos de Dios no nos libra como a Pablo y a los demás siervos de Dios y a los discípulos y a los apóstoles, no les libraba de poder pasar o de pasar situaciones que son complicadas. Entonces, hermanos, ¿cuál es la diferencia? Si los del mundo tienen tribulaciones y nosotros tenemos tribulaciones, ¿cuál es la diferencia entonces? Porque debe haber una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La gran diferencia es que en esas dificultades no estamos solos. En esas tribulaciones el Señor está con nosotros. Cada uno de nosotros puede decir, el Señor está conmigo en la tribulación. El Señor está conmigo en la aflicción. El Señor está conmigo. Pero entonces, ¿por qué paso? Pues porque hay lecciones que tenemos que aprender. Hay lecciones, alguna vez yo les dije, hay lecciones que no las podemos aprender en una hamaca tomando coco. Hay lecciones que solamente en situaciones muy difíciles las podemos aprender. Les pido que vayamos al Salmo 34, versículo 19.
Salmo 34, 19. La escritura dice así, hermanos: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Vieron ese versículo en algún lugar? ¿Alguien lo vio en la entrada? Sí. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ahora, ojo, hermanos, dice el justo. ¿Cuántos aquí son justos? Hay personas que dicen, no, es que no hay justos. La Biblia dice que no hay justo ni a uno. Sí, pero aquí estamos hablando de aquellos que han sido justificados. Y usted y yo hemos sido justificados por Cristo Jesús. No por nosotros, sino por Él. Así es que este versículo habla de nosotros, que de todas las aflicciones el Señor nos va a librar. Amén. Pero son muchas. Así dice, muchas son. Les voy a leer otras versiones de este mismo versículo, Salmo 34, 19. Otra versión dice así: la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Y le digo algo, hermano, el Señor nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Entonces, el Señor llega al rescate en cada ocasión, dice esta versión. Otra versión dice: el bueno no está libre de tribulación. También tiene sus problemas, pero en todos ellos lo auxilia el Señor. El Señor llega a tiempo y nos auxilia. Una versión más: los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos. Es decir, hermanos, que enfrentamos el problema, enfrentamos la aflicción, enfrentamos la adversidad, y el Señor, que ha llegado al rescate, nos ayuda a vencer. Amén. Así es que si ahorita usted pasa una dificultad, efectivamente no las deje allá, porque luego vamos y las recogemos, sino más bien la entregamos al Señor y le decimos: en esta aflicción tú estás conmigo, tú vienes al rescate, tú me ayudas, Señor, a vencer. Y repetimos, hermanos, así en las tribulaciones va a llegar el Señor al rescate, va a llegar a auxiliarnos, a nosotros nos va a ayudar a vencer. Amén. Una vez más, hermanos, no estamos solos, no peleamos solos, el Señor está con nosotros. Amén. Entonces, hermano, nos tiene que quedar muy claro que hemos enfrentado dificultades, que hoy seguimos enfrentando dificultades, pero que también vamos a seguir enfrentando dificultades después. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el Señor venga. O hasta que vayamos a su presencia. Pero habrá momentos en nuestra vida que nos seguiremos enfrentando a esas dificultades con la alegría de que no estamos solos. Amén. Salmo 46, versículo 1. Salmo 46, 1. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hay otra versión que dice: Él es nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Qué bendición que aunque sepamos que vamos a pasar una dificultad, podamos decir: pero el Señor es mi amparo, Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Si lo tiene, diga amén. Ya van dos. ¿Alguien más? Amén. Bien, ya somos más. Dice así la escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias
y Dios de toda consolación. Dios de toda consolación, el cual nos consuela en, ¿qué dice su Biblia, hermano? En todas nuestras tribulaciones. O sea que sí tenemos tribulaciones, pero el Señor nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ahora, ¿por qué nos consuela? Dice el resto del versículo, para que podamos consolar a otros, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Así es que podríamos decir, hermanos, que en las tribulaciones, en las pruebas y en las dificultades, el Señor es nuestro amparo. El Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestro auxilio. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro consuelo. Aleluya. Amén. Él es todo esto para nosotros en medio de esas situaciones difíciles que en algún momento tendremos que enfrentar. Amén. Las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 33, Juan 16, 33, fueron estas sus palabras. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hagamos ahí un alto, hermanos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Cuáles cosas Jesús les había hablado? Usted va a tener que leer los capítulos anteriores de Juan 16, los anteriores, y usted va a encontrar ahí todas las palabras que Jesús les había hablado y que les dice en este momento. Todo eso que les dije es para que tengan paz. Yo le voy a hacer un resumen muy rápido. Les dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Esa es una de las cosas que Jesús habló. ¿Qué más? Él dijo que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. También dijo que iba a preparar morada para nosotros. Así es que tengamos paz. El Señor está preparando una morada para nosotros. Dijo también en esos capítulos anteriores que iba a enviar su Espíritu Santo, ese que mora en usted, con el que ha sido sellado y sellada usted, que lo iba a enviar y que Él iba a ser su consolador. ¿Se acuerda? Era necesario que Jesús partiera, pero dejaría al consolador. También dijo que Él, Jesús, era la vid y que nosotros éramos los pámpanos. Y nos hace la recomendación a los discípulos y a nosotros que no podemos sobrevivir lejos de la vid. Dijo que debemos permanecer en Él. También dijo que nos amó, pues no se iba a entregar por nosotros, que nos amó y además nos llamó sus amigos. Y dijo algo más, que el mundo nos podía aborrecer. Entonces, a veces a nosotros nos puede entristecer que el mundo nos va a aborrecer y no nos regocijamos de que Él murió por nosotros. Debemos nosotros centrarnos bien, hermanos. Cuando dice, el mundo los puede aborrecer, pero ¿saben qué? No los está aborreciendo a ustedes, me está aborreciendo a mí, decía el Señor Jesús. Dijo todas estas cosas que si usted lo quiere, lo puede leer en su casa, en los capítulos anteriores de Juan 16, Él habló de todas estas cosas. Entonces cuando Él dice, todas estas cosas, la que ya dijimos, yo se las hablé para que en mí tengáis paz. Ahora sí, vamos a continuar la lectura en donde nos quedamos de Juan 16, 33. Y dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero, ¿qué hay que hacer, hermanos? Confiad. Yo he vencido al mundo. Ahí en el mundo donde tenemos las aflicciones, ese mundo ya ha sido vencido por el Señor. No quiere decir que no voy a tener la aflicción.
la esperanza y la gloria y el gozo es saber que Jesús ya venció y Él está conmigo y me ayudará a vencer, porque Él vendrá en mi pronto auxilio. Amén. Leímos ahí, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué es la aflicción? ¿Alguien de ustedes conoce la aflicción? ¿Sabe de qué le estoy diciendo? ¿Sabe qué es la aflicción? 1, 2, 3, 4. Ay, bendecidos los demás. Todos hemos pasado por aflicción en algún momento. Hasta los niños en la escuela, aunque sean pequeñitos, en algún momento han pasado situaciones complicadas, porque la aflicción, hermanos, es una presión. La aflicción es una opresión, es una angustia, es adversidad, es pena y también es tribulación. Y dice el Señor Jesús, ustedes tendrán todo eso en el mundo, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Pero es que tengo una pena muy grande, pues confía. Pero es que tengo una angustia tremenda, pues confía en el Señor. No en tu propia prudencia, no en tu amigo o en tu amiga o en tu papá o en tu mamá. O sea, confía en el Señor. Amén. Romanos 5, versículo 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. Yo sé que usted lo conoce ese pasaje. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. ¿Y qué más? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Oiga, suena bien bonito, pero ¿qué querrá decir eso? Que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo que nos quiere mostrar el pasaje es que como hijos de Dios debemos regocijarnos, debemos alegrarnos, porque un día le veremos cara a cara y estaremos ahí en esa gloria de nuestro Dios. Amén. Le veremos cara a cara. Versículo 3, ahí mismo en Romanos 5. Y no solo esto, porque yo me imagino aquí al apóstol bien emocionado diciendo esto a la iglesia. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. ¿En qué? Este varón podía gloriarse en esa esperanza de que un día estaría cara a cara con su Señor, pero también se gloriaba, dice la Escritura, en las tribulaciones, sabiendo. Pero yo creo que no solamente él sabiendo, sino creyendo, porque muchos de nosotros sabemos, pero no creemos, conocemos, pero no creemos. Así es que este hombre dice, sabiendo que la tribulación produce algo. ¿Qué produce? Paciencia. Hoy el mundo necesita paciencia. No hay paciencia, no hay tolerancia. El mundo necesita paciencia. ¿Y qué cree? La iglesia también. La iglesia de Jesucristo también necesita paciencia. Pablo decía, nos podemos gloriar también en la tribulación, porque yo sé que eso va a producir en mí paciencia. Hermanos, la tribulación debe producir paciencia. Pero nosotros, ¿cómo respondemos cuando hay una tribulación? Porque eso es lo que dice Pablo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nosotros, ¿cómo respondemos? ¿O qué se produce en nosotros cuando pasamos la tribulación? ¿Nos enojamos? ¿Nos podemos quejar? ¿Gritamos? ¿Lloramos? ¿Nos desesperamos? ¿Qué hacemos? Cada uno de ustedes, no le voy a pedir que me diga, solamente usted diga, ¿yo qué hago cuando estoy pasando una situación difícil?
me gozo y me regocijo porque voy a producir paciencia en mi vida, o cuál es mi respuesta o mi reacción a esa situación. Mire, el pueblo de Israel era esclavo. Usted conoce la historia. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto, pero Dios lo sacó con una mano poderosa. ¿Y qué pasó cuando vieron el mar enfrente y a los enemigos atrás? ¡Ay, nos trajeron aquí a morir! Mejor nos hubiéramos quedado allá como esclavos. Se empezaron a quejar. El mar se abrió. ¿Usted se imagina qué impresión? El mar se abrió, cruzaron en seco, y cuando ellos voltean, ven que ya no están sus enemigos, que fueron desaparecidos. Perecieron sus enemigos, los que buscaban su mal. Las mujeres tomaron panderos, aleluya, danzaron, cantaron, y luego les dio sed. Ay, no hay agua, nos trajeron a este desierto a morirnos de sed. La roca les dio agua, ¿verdad? Y después, ¿qué pasó? Pues les dio hambre. Y se empezaron a quejar y a recordar los ajos y las cebollas que estaban en Egipto, aunque eran esclavos, pero extrañaban los ajos y las cebollas. El Señor les dio carne. El Señor les dio maná. Bueno, y cuando comieron la carne, se atragantaron, creo yo, porque hasta les salía, ¿verdad? El Señor les dio. Y más adelante, 3 días después, nuevamente se empezaron a quejar. ¿Y sabe qué dijo Dios? 40 años estuve disgustado con esta nación porque me tentaron. Así es que cada vez que nos quejamos, estamos tentando al Señor. Así es que en las tribulaciones pensemos: Dios, no quiero reaccionar como toda la vida lo he hecho. Yo me apellido Barajas. Es que todos los Barajas así somos. No, soy de Cristo. Sí, soy de apellido Barajas, pero soy de Cristo. Mis respuestas tienen que ser conforme mi Señor me lo dice. Y eso es en la escuela, eso es con el esposo, eso es con la esposa, eso es con los papás, eso es con los hijos, eso es en el trabajo, en donde quiera que estemos. ¿Cómo respondemos en esas tribulaciones? Dejemos de llorar, de desesperarnos, de enojarnos, de gritar, de quejarnos, porque estamos tentando al Señor. Recuerde usted, ¿qué es la paciencia? ¿Recuerda usted esto? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Qué es todo eso? Y otras 5 manifestaciones más. ¿Qué es? El fruto del Espíritu. Así es que si yo deseo paciencia, bueno, la tribulación produce paciencia, pero yo necesito esa paciencia como parte del fruto del Espíritu Santo, y no la voy a tener si no tengo una comunión íntima con Él. Hay algo que yo tengo que hacer. Pablo decía, pues es que cuando soy débil, entonces soy fuerte, pero es que había una comunión. Debemos tener comunión, hermanos. Voltea al de al lado y dígale: yo tengo comunión con el Señor. No le diga: tienes que tener comunión. No, dile: yo quiero tener comunión con el Señor. ¿Ya le dijo a alguien? ¿Sí le dijo a alguien? Sí, yo deseo tener comunión con el Señor. Ahora mire, digo, ¿qué dice el diccionario? Porque el diccionario no dice que sea parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? La paciencia no dice eso. El diccionario dice que la paciencia es la cualidad que no se rinde ante las circunstancias, ni sucumbe bajo la prueba. Esa es la paciencia según el diccionario. Siguiente versículo, de ahí donde estamos leyendo en Romanos 5, verso 4. Dice: y la paciencia, como ya nos quedó claro qué es la paciencia y que debemos anhelar esa paciencia del Señor, dice: y la paciencia prueba. Antes leímos que la tribulación produce paciencia, versículo 4, y la paciencia produce prueba. ¿Y la prueba qué cosa? Esperanza. Alguien una vez me dijo: oye, no, tribulación, produzco paciencia y otra vez prueba.
No, ¿cómo? Pues es que no es esa prueba que esa persona estaba pensando. Para eso les voy a leer otras versiones. ¿Estamos listos para ver otra versión? De Romanos 5:4. Dice así: y la paciencia produce carácter probado. Diga conmigo, carácter probado. O sea, ya ha sido probado el carácter. No es la prueba que nosotros pensamos de una aflicción, sino de carácter probado. Y el carácter probado produce esperanza. Una versión más. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Así es que cuando usted lea en su Biblia que es Reina Valera y la paciencia prueba y la prueba esperanza, usted ya sabe que está hablando de un carácter fortalecido, no endurecido, fortalecido en el Señor, un carácter que ha sido probado. Amén. Aquí yo dije, a ver, voy a ver en el griego qué dice. Bueno, aquí esa palabra habla de aprobación. Ahí en el griego, en la Biblia interlineal, dice esa palabra es aprobación. Por eso las otras versiones dicen carácter probado. ¿Nos queda claro? Quiere decir que ni es aflicción ni es adversidad, es aprobación. Hace tiempo, si lo recordarán ustedes, también se nos mencionó que esta palabra prueba, de paciencia produce prueba, esta palabra prueba es evidencia. Como que usted va al juzgado, ¿trajo las pruebas? ¿Trajo las evidencias? Entonces la paciencia produce una evidencia de este carácter que ya ha sido formado, fortalecido y probado. ¿Nos queda claro, hermanos? Ya no vamos a pensar que la paciencia produce aflicción, sino produce aprobación, produce un carácter que es probado. Santiago 1:2, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 2. ¿Lo tiene? Hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Qué será sumo gozo, hermano? Gozo y un poquito más, ¿no? Sumo gozo. ¿Qué cosa? Cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí es la evidencia es de que los hermanos pasaban pruebas y hoy seguimos pasando pruebas. Pero la recomendación, la instrucción es: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se ven sometidos a pruebas de toda clase. Dice Dios habla hoy, la versión de Dios habla hoy. Y la palabra hispanoamericana, que es otra versión, dice: alégrense profundamente, hermanos míos, cuando se sientan cercados por toda clase de dificultades. ¿No se han sentido alguna vez así, hermanos? Que acá hay una dificultad y voltea para acá y aquí hay otra y luego acá hay otra y de repente surge otra y de repente nos empieza a doler algo. O sea, pareciera que son muchas cosas las que nos están rodeando. Pues así dice: gózate, alégrate profundamente cuando sientas que estás cercado por diferentes dificultades. Creo que alguna vez les platiqué de una jovencita que yo conocí en otro estado y que ella decía: cuando no tengo dificultades me preocupo. Y todos: ¿pero por qué? Pues qué gozo no tener dificultades, qué gozo no tener problemas, qué gozo no tener tribulaciones. Dice: no, dice es que no, porque mira, cuando no tengo problemas quiere decir que ni al diablo le intereso, ¿verdad? Entonces, bueno, esa era su forma de ver las cosas, de que cuando ella veía dificultades tenía la oportunidad de ver la victoria del Señor en esas dificultades. Así es que nos rodean diferentes situaciones, vamos a alegrarnos. ¿Será posible? ¿Por qué debería tener yo sumo gozo?
¿O por qué debo yo estar muy dichosa? ¿O por qué podría yo alegrarme en la tribulación? El siguiente versículo de Santiago, el 1:3, dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Tenemos fe? Los de este lado, hermanos, ¿tienen fe? ¿Y ustedes tienen fe? De este lado, ¿tenemos fe? Bueno, nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe va a ser probada, y al ser probada nuestra fe va a producir paciencia. Amén. Entonces, hermanos, en las pruebas debemos gloriarnos. En las tribulaciones debemos de gozarnos. Y si usted dice, no, yo creo que está muy difícil eso, le pido que vaya a Habacuc, capítulo 3 y versículo 17. Porque nos puede parecer muy difícil poder gozarnos, alegrarnos, estar contentos cuando tenemos problemas y dificultades. Habacuc 3:17 dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué panorama le muestra a usted esto que acabamos de leer? No hay nada para comer, o hay escasez porque la higuera no florece, no hay fruto en las vides, no hay producto del olivo, las ovejas las han quitado, no hay vacas en los corrales. Oiga, eso está tremendo. Y sabe que eso era el resultado de una invasión que ellos habían tenido. ¿Usted puede ver en ese pasaje algún panorama de tribulación, de aflicción, de pena, de dolor, de dificultad, de adversidad? ¿Sí le refleja a usted ese pasaje todo eso? Pues vamos a ver qué contestó el profeta, porque ahí está la evidencia. ¿Qué es lo que está pasando? Ellos habían sido invadidos. Entonces dice ahora, como respuesta a todo eso, el profeta dice: con todo eso que ya dije, con todo eso que quedó escrito, con todo yo me alegraré en Jehová. No hay vacas, las ovejas, no hay olivo, no hay nada, pero con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahí es donde nos podemos gozar, en el Dios de nuestra salvación, aunque no haya nada, aunque todo esté mal, como lo describe aquí este profeta en esta parte de la escritura. Con todo yo me gozaré, con todo yo me alegraré. El día de hoy seremos capaces de decir eso. Hay enfermedad, hay escasez económica, hay problemas familiares, y que podamos decir: Señor, yo confío en ti y me gozo en ti, con todo me alegro en mi Dios poderoso. Ojalá que podamos hacerlo, ojalá que podamos decirlo, de verdad que salga de nuestro corazón. ¿Qué decía Pablo? Porque estamos viendo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero ¿qué decía Pablo? Segunda de Corintios 4:17. 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea, habla de tribulación, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo voy a leer otra vez. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo primero que yo quiero que veamos en este texto es que Pablo llama a lo que él está viviendo, a lo que él está pasando, le llama leve tribulación momentánea. Sí es tribulación, pero él dice es leve y es momentánea. Así la ve él, leve y momentánea. Le voy a dejar una tarea, hermano. Los que están anotando ahí anoten. Tarea para la casa en la tarde.
Van ustedes a leer 2 de Corintios 11, 22 al 26, de tarea. 2 de Corintios, capítulo 11, versículos del 22 al 26. ¿Sí? Tarea. Pero yo les voy a dar una idea de la leve tribulación momentánea de Pablo en lo que ustedes van a leer en la tarde. Les voy a dar una idea nada más. Usted a veces se puede quejar de que tiene mucho trabajo. Pablo decía, yo más abundante. Él decía, en azotes, sin número. En cárceles, más. En peligro de muerte, muchas veces. 5 veces azotado por los judíos, con 39 azotes en cada ocasión. Usted va a leer y dice 40 menos 1. O sea, 40 menos 1, hermanos, 39. ¿Sí? 3 veces azotados con varas. 1 vez apedreado. 3 veces como náufrago en alta mar. En peligro de ríos. En peligro de ladrones. En peligro de los judíos. Pues vete con los gentiles. No, en peligros con los gentiles. Peligros en la ciudad. Pues vete al desierto. No, con peligros en el desierto. Y lo más triste, cuando usted lo lea, es peligro entre falsos hermanos. Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre de falsos hermanos. Y Dios nos libre de actuar como falsos hermanos. Dios nos libre. Amén. Así era la leve tribulación momentánea de Pablo. Esta era su leve tribulación momentánea. Duró años, pero era una leve tribulación momentánea que él la describe así. Peligros en todos lados. Desvelo, sed, hambre, frío, desnudez, etcétera, etcétera, etcétera. A todo eso, Pablo le decía, leve tribulación momentánea. No vamos a jugar competencias con Pablo a ver si él sufrió más o estamos sufriendo más nosotros. A lo que voy es que a pesar de todo ese panorama que él vivió por años, él decía, esto es una leve tribulación momentánea, porque lo segundo que le quiero mencionar en este pasaje es que él reconoce que todo lo que pasó produce en él algo, un peso de gloria. Antes leímos que produce paciencia, pero Pablo dice, y produce en mí un peso de gloria cada vez más excelente y eterno. Esas son las palabras de Pablo. Toda esa tribulación, la tribulación que usted y yo pasemos, debe producir en nosotros, además de paciencia, un peso de gloria. Amén. Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. Dice la Escritura, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, no es con otros, es con nosotros. Esa gloria venidera, dice, ¿y sabe quién dijo esto? ¿Quién creen? Pablo, el mismo. Pablo es el que está diciendo, yo estoy seguro, tengo por cierto que todas estas aflicciones que estoy viviendo en este tiempo presente no se comparan con esa gloria venidera que se va a manifestar. Porque, hermanos, el cristianismo no es aceptar al Señor y todo está bien. Todos los problemas desaparecen. Te olvidas de las dificultades. Ese no es el cristianismo. Además, no se trata de ser optimista en medio de la prueba. Se trata de fe. Se trata de confianza en el Señor, en el Dios Todopoderoso. Se trata de esperar pacientemente en nuestro Dios. Porque qué difícil es esperar pacientemente. Porque a veces esperamos y estamos así como inquietos. Ay, es que es así. No, tenemos que aprender a esperar pacientemente.
Se trata de que vivamos la prueba confiando en el Señor. Se trata de que pasemos la prueba creyendo que Él está con nosotros. Que se trata de que pasemos esa prueba confiando que Él hará. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Romanos 12, estábamos en el 8, capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Dice así la escritura: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Por cierto, hermanos, lo seguimos esperando sábados 7 de la noche en la reunión de oración que tenemos por Zoom. No venimos hasta este lugar, nos conectamos por Zoom 7 de la noche los sábados para orar, para interceder, para clamar unos por otros, por los que lo necesitan, por otras naciones. Le seguimos esperando, constantes en la oración, dice este versículo. Entonces, me podría decir alguien: ¿ya vio, hermana? ¿Ya vio que sí? Que estamos sufridos en la tribulación. ¡Ah, cómo sufro! En la tribulación hay que sufrir. Así dice la palabra, sufridos en la tribulación. Pues, ¿qué cree que no? Esa palabra de sufridos no es como la interpretamos. Le digo, ¿qué quiere decir esa palabra sufrido? Sufridos. Significa que soporta, significa que aguanta y que lo hace con humildad y sin quejarse. Sufridos es que soporta, aguanta con humildad y sin quejarse en la tribulación, en la situación dolorosa. Esa palabra sufridos significa que resiste, que tolera. Así es que, hermanos, ¿qué es lo que quiere decir? Gozosos en la esperanza, soportando con humildad y sin quejarnos en la tribulación, constantes en la oración. Eso es no es de llorar, no habla de eso, no de ese sufrimiento como en la telenovela, no habla de eso. Ahora, hermanos, ok, ya lo leímos. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo le hacemos para hacer que, como Pablo decía, me voy a gozar en las dificultades? ¿Cómo le hacemos? Creo yo, hermanos, que lo primero que tenemos que hacer es quitar nuestros ojos de la tribulación, porque nos clavamos en el problema. Nos centramos y luego no vemos alrededor, solo vemos el problema y luego hasta buscamos culpables. ¿Cómo puedo gozarme en la tribulación? Quita tus ojos de la tribulación y pon tus ojos en lo alto. Pon tus ojos en el Señor, viendo al Señor, viendo al alto y al sublime. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Saben por qué? Porque Él ya venció, porque Él está sentado en el trono. Por eso nosotros podemos lograr, como Pablo, decir: me gozo en la tribulación, porque mis ojos no están puestos en la tribulación, mis ojos están puestos en aquel que me ayuda, que me auxilia en la tribulación, en aquel que me va a ayudar a vencer la tribulación. Puestos mis ojos en lo alto, en las cosas que se ven, se destruyen, pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en lo que no se ve, en lo que es eterno, las cosas son diferentes. Entonces sí podríamos decir, como dice el Proverbio capítulo 12 y versículo 13, el justo saldrá de la tribulación. El justo saldrá de la tribulación. Sí la pasó, sí la vivió, la peleó con el Señor de su lado, y ese justo saldrá de la tribulación. Amén. Podemos salir de la tribulación con el Señor. Vencemos la tribulación porque Él está con nosotros. Porque en esos momentos de tribulación, cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque el Señor está con nosotros. Dejemos de ver el problema,
no lo ignoramos, ¿eh? No se trata de que no hay problema, no hay problema, no hay problema. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que no voy a clavar mi mirada en eso, sino en lo que el Señor quiere hacer. Es aprender a esperar pacientemente en el Señor, y eso significa hacer lo que el Señor te diga, porque habrá cosas que tienes que hacer. Entonces, dejar el enojo es algo que nosotros tenemos que hacer. El Señor no nos lo va a quitar. Yo debo renunciar a eso, al enojo, a la gritería, a todo eso que ya sabemos, hermano, ¿verdad? No les digo a ustedes, yo me digo a mí, me hablo a mí. Y entonces puedo poner mis ojos en lo alto, donde está el Señor, viéndolo solo a Él, echándole sobre Él mi carga, porque Él tiene cuidado de nuestras vidas. Y poder decir: Señor, hoy me siento débil, fortaléceme. Él puede darnos fuerzas como del búfalo, renovarlas con esa fuerza poderosa. Tenemos que poner nuestros ojos en el poderoso de Israel. Amén. En el alto, en el sublime, en el todopoderoso, en el que ha vencido. Ahí es donde tú tienes que poner tu mirada, y yo también. Y si somos pequeños, si somos chiquitos, si somos niños, también nosotros tenemos que enseñarle a los pequeños: vamos a confiar en el Señor. Debemos aprender, hija, hijo, vamos a confiar en el Señor. Un día yo les dije de una mujer que oraba por su hijo, y cada vez, él vivía en Estados Unidos, cada vez que le hablaba: hijo, quiero bendecirte. Ay, mamá, ya vas a empezar otra vez. El muchacho ya era más grande, pero ella seguía insistiendo: mi amor, yo te bendigo, hijo, te hablo la palabra del Señor. Sucedió que él estuvo en una reunión en su oficina, y su jefe, que era un buen hombre, un buen jefe con él, ¿verdad?, cayó fulminado con un infarto. Y entonces este muchacho se angustió y empezó a clamar al Dios de su madre. Me acuerdo cuando escuché ese testimonio, qué tremendo. Clamó al Dios de su madre. No era su Dios, era el Dios de su madre. Y el Dios de su madre le respondió. Milagrosamente ese hombre volvió a la vida. Llegaron los paramédicos, no lo podían creer, etcétera. Él creyó, porque lo más triste es que después de ver un milagro sigamos igual de indiferentes, igual de, mire, mejor sería que fuéramos fríos. Preferible ser fríos y no tibios. Debemos ser calientes. Que el fuego del Espíritu Santo nos consuma para hacer las cosas que Dios quiere. Que en esos momentos complicados que todos los pasamos, hermanos, todos los vivimos de una manera o de otra, podamos decir: esto produce en mí paciencia, esto produce en mí un peso maravilloso de gloria que cada vez es más excelente y eterno. Y que podamos decir: saldré de esta tribulación porque el Señor está conmigo. Amén. Tal vez usted no pase tribulaciones nunca, gloria a Dios. Pero cuando la pase, la situación que les digo puede ser en la escuela, en el trabajo, en la casa, con los familiares, asuntos legales, cualquier cosa, cualquier situación. Recordemos, el Señor es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro consolador cuando estamos en tribulación. Él es el que nos fortalece. Él es el que viene a rescatarnos. Él es el que nos ayuda a salir de la tribulación. Yo anhelo que esta palabra en mi vida dé fruto, y deseo que en la de ustedes también. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias porque eres bueno. Señor, porque cada mañana renuevas tu misericordia, porque tú tienes un amor eterno hacia nuestras vidas, y porque tu palabra dice, Señor, que aunque pasemos las tribulaciones, cuando estemos en medio de las dificultades, tú estás con nosotros. No estamos solos. Tú estás
en nosotros y estás con nosotros. Y tú nos ayudas a salir de esa tribulación. Tú nos ayudas, tu Espíritu Santo nos enseña, nos instruye de tal manera que nosotros podamos gozarnos aún en medio de la tribulación, porque nuestros ojos están puestos en ti, el autor y consumador de la fe. Te damos gracias, Señor, que esta palabra, Señor, sea viva en nuestros corazones y que a cada instante que nos encontremos con algo complicado, difícil, podamos recordar: esto produce en mí un gran peso de gloria eterno y excelente, Señor. Que yo pueda decir: Señor, hay la paciencia que viene de tu Espíritu Santo formando mi carácter. Que mi carácter sea aprobado delante de ti. Te doy gracias, Señor, porque el justo saldrá de la tribulación. Hoy, Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que podamos llevar esta palabra. Yo creo y estoy segura que todos estos versículos usted los ha leído, pero que los podamos tener tan presentes en nuestro corazón para que en nuestro diario vivir la palabra surja. No mi carácter, que sigue rebelde, no ese carácter, sino el carácter de Cristo. Depende de usted y depende de mí. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Que el Señor los lleve con bien. Que tengan una semana extraordinaria. Que cuando enfrenten dificultades esta semana, usted diga: esto es para el peso de gloria que dijimos el domingo. Esto es para la paciencia en mi carácter. Y que no nos dobleguemos, no sucumbamos ante las pruebas. Que el Señor les guarde, hermanos. Amén.